Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres, presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. Muchas han sido las discusiones que se han dado en distintas redes sociales por la situación de la nueva pareja de Anuel AA, la cantante urbana dominicana Yailin, la más viral, y el potente verso de la cantante urbana colombiana Karol G, que supuestamente fue dirigido directamente para su ex Anuel AA. Por una parte, muchos se sienten muy felices porque consideran que Anuel no debió estar con Yailin por la razón de que Yailin no se ve a su altura, no tiene la misma popularidad de Karol G, que Yailin viene del barrio, que Yailin le va a hacer daño, que Yailin le hizo brujerías y un sinnúmero de conclusiones que no sé de dónde la sacaron, pero vamos a bajarle 3 rayas. Nadie manda en corazón de nadie, grábense eso bien. Pero lo que yo supongo que necesitaban era que Anuel se mantenga rezándole a Karol G para que vuelva con él hasta que Karol G se decida. Al fin es lo que me imagino que anhelaban. Pero muchos también son los que consideran que Karol G no debió lanzarle estas letras porque se le nota dolida por la situación y que si ya la relación llevaba un tiempo de haberse terminado, esto no era necesario. Y otros se atreven a asegurar que Karol G tiene la fama que hoy tiene gracias a la relación que entró con Anuel. Y esta es la razón de este video. ¿Es Karol G la figura que es hoy gracias a Anuel AA? Vamos a desglosar detalladamente para llegar a la conclusión de sí o si no. Hay razones para fanáticos asegurar esto. La hermosa Karol G se lanzó internacionalmente con la canción 301 junto con el cantante Raycon en el 2012, una canción que se volvió popular en su país natal y tuvo su repunte fuera de él. Incluso este tema le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, por lo que ya venía creando su fanbase desde el 2012. Obtuvo un mayor reconocimiento en el 2013 cuando lanzó la canción Amor de Dos junto a Nicky Jam. En el 2016 vino lo bueno, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment y sabemos que la población de Colombia es actualmente más de 50 millones de habitantes. Por lo tanto, pegar un tema localmente le sumaría en gran manera. A diferencia de Anuel, quien también empezaba a hacer sus primeros pasos en la música, pero con unas letras súper fuertes que no eran aceptadas por el público en general. Por lo tanto, la suma de seguidores era más lenta a nivel local en la isla. Y en comparación con Colombia, la población de Puerto Rico es solo de 3.4 millones. Y sumándole los que viven en Estados Unidos, son 9 millones. Pero en la isla es de 3.4 millones aproximadamente. Por lo tanto, la suma de seguidores locales en sus redes iba a ser una diferencia y una ventaja para la fémina en este caso, ya que estamos comparando. Anuel cae en prisión en el 2016, ya muchos conocen el caso, por lo tanto, comienzan sus temas viejos a sobresalir de una manera impresionante, pegando por toda Latinoamérica y latinos en Estados Unidos. Sobresalen Nacimos pa' Morir junto a Yori Boy, La Ocasión, que fue una de las canciones que impulsó el trap a niveles impresionantes, Ella y Yo, y varios temas de trap que rompían y que Anuel había dejado grabado antes de caer en prisión. Su fuerte movimiento Free Anuel por todos los cantantes lo mantenía en el ojo público gracias a el gran manejo de Fabián Elí, que lograba todo esto hasta con grabaciones desde la cárcel y remix que se convertían en exitosos. A inicios del 2017 Karol G da el super boom con el sencillo Ahora Me Llamas junto al controversial Bad Bunny, todos lo recuerdan, que estaba subiendo como espuma también el Conejo Malo y que rápidamente se convirtió en un palo. Tanto así que meses más tarde realizó el remix junto a Quavo del grupo Migos y le dio a la cantante su primer ingreso al top 10 de la lista del Hot Latin Song de Billboard. Ese mismo año lanzó su álbum debut Unstoppable. El álbum obtuvo el puesto 2 en la lista del Top Latin Album de Billboard. Todo esto sin haber todavía entrado en la relación con Anuel. Ya ambos artistas llevaban muchos éxitos. La diferencia de Anuel era que estaba cosechando éxitos pero desde la cárcel. Pero ahora era que les faltaba. Entramos en materia en este momento. Anuel salió de la cárcel en mayo del año 2018. Luego de cumplir sus 30 meses, salió con un álbum titulado Real hasta la muerte, que debutó número 1 en el Top Latin Album de Billboard. Se esperaba este impacto ya que todo el mundo esperaba la salida del artista. Después de varios rumores y chismes, en noviembre de ese mismo año, Karol G y Anuel se dan un beso en pleno show, en tarima, que confirmaban ya de por sí que había una relación amorosa que no se podía ocultar. En ese momento, Karol G acumulaba en
su cuenta de Instagram oficial 10.300.000 seguidores, mientras que Anuel tenía 8.200.000 seguidores. Karol G lo superaba por más de 2 millones. Esto no definía el éxito de cada cantante, pero vemos que Karol G lo superaba en estas cuentas a Anuel AA. En YouTube, cuando ambos mantenían la relación en los alrededores del 2019, Karol G acumulaba en su canal oficial 8.700.000 suscriptores, mientras que Anuel 9,5 millones. Aquí Anuel superaba a su pareja de ese momento. Y no es un secreto que estas controversias de esta relación y todos los medios acaparando cada movimiento de ellos, cada post, cada concierto, cada movida, les sumó demasiado a ambos. Suscriptores, seguidores, lo que hacía acumular un gran fanbase para poder promocionar sus canciones y álbumes. Y la pareja, que fueron llamados los bebecitos, no dejaban de aprovechar la situación, teniendo varias colaboraciones juntos, videos oficiales mostrándose su amor, giras juntos y más, que todos fueron súper exitosos. La pareja anunció su ruptura oficial en el año 2021, en los alrededores de abril, después de 3 años juntos, lo que desilusionó a muchos fanáticos. Ambos siguieron sacando música, álbumes. Anuel hizo una pausa bien grande, al que según explicaba estaba un poco desencantado por la cuestión de su probatoria, que no era libre por completo y tenía que cumplir con muchos puntos. Karol G con grandes éxitos como Tusa, Location, Bichota y más. Anuel salía en conciertos apoyando a Karol G, a pesar de que estaban separados, se les veía felices, así que las redes se paralizaban, acaparando todos los medios de farándula porque creían que volverían, pero nada fue así. Anuel sale de la probatoria y lanza un álbum titulado Las leyendas nunca mueren, que todavía está en los top de Billboard y debutó número 1. Viajó a RD en vacaciones, se comienza a mencionar su relación con Yailin. Karol G hace un concierto multitudinario en RD, en Alto de Chabón específicamente, súper exitoso. Como siempre, comienzan las redes a intentar enredar todo esto, como es de normal, y aquí es donde comienza otra pausa de Anuel antes de arrancar su gira. Hasta el momento ya es confirmado de que tiene una relación con Yailin, la más viral. Incluso propuesta de casarse o se casaron, no entiendo bien esa parte. Pero actualmente, en este preciso momento, Karol G acumula en su Instagram oficial 48 millones de seguidores, siendo la 4ª artista latina más seguida en esta red social. Mientras que Anuel AA cuenta con 27 millones de seguidores fieles e intensos que defienden a su artista en cualquier lugar, en cualquier momento. Mientras que en YouTube, Karol G tiene 25 millones de suscriptores y Anuel 21 millones. En Spotify, actualmente Karol G mantiene 32 millones de oyentes mensuales contra 25 millones de Anuel AA. Por lo tanto, podemos concluir que en la etapa de relación amorosa entre ellos, ambos se beneficiaron, pero en este transcurso amoroso Karol G incrementó 28 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que Anuel incrementó 16, una diferencia de 12. Ambos se beneficiaron y Karol G supo sacar provecho haciendo buena música, buenas colaboraciones, buenos negocios que se convertían en exitosos. Al igual, Anuel sigue teniendo sus éxitos a pesar de sus pausas, pero ha anunciado que viene bien puesto para la música y su gira se supone será exitosa. No olvides suscribirte a nuestro canal y al final te dejamos un video que nos muestra los artistas urbanos que aún siendo famosos corrían con la calle. Te sorprenderás, así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video.